Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la clase más de Espías Mat. Hoy día vamos con una clase sobre estática en planos inclinados y esto involucra el cálculo de roce y de tensión. Son ejercicios de un nivel un poquito más alto, ya son ejercicios que no son muy simples de resolver a primera vista. Por lo tanto, acá vamos a ir detalle paso a paso, justamente mencionando cada detalle importante a considerar en este tipo de ejercicio. Así que sin más vuelta, vamos a comenzar de inmediato. Dice así. Supongamos que los coeficientes de fricción estático y cinético entre la masa de m de 4 kilogramos y el plano inclinado son 0.4 y 0.3 respectivamente. ¿Qué rango de valores puede tener m para que el sistema se encuentre en equilibrio estático? Es decir, acá tenemos la situación, que es esta de ahí, y queremos saber qué valores puede tener esa masa, esa de ahí, esa es la duda, para que esto esté en equilibrio estático. Ya es eso, ahí está la clave. Saber cuál es la masa, cuáles son los valores mínimo y máximo que puede tomar la masa para que todo esto esté en un equilibrio estático. ¿Qué significa eso? Que no se mueva. Va a haber un valor mínimo y un valor máximo. Para eso tenemos que ser sumamente ordenados. Mira, vamos a hacer primero que todo el diagrama de cuerpo libre del 4 kilogramos y le vamos a llamar M mayúscula, como dice ahí en el ejercicio, M mayúscula. Entonces vamos a poner acá M mayúscula y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Recuerda que el diagrama de cuerpo libre es una representación simple, vectorial de las fuerzas que están actuando sobre el objeto, ¿ya? Ok, en este diagrama de cuerpo libre yo voy a considerar positivo, bueno, voy a considerar mi plano inclinado de esta manera. De esa manera, donde ese va a ser mi eje X positivo y hacia arriba va a ser mi eje Y positivo, ¿ya? Ahora, algo importante a considerar en este tipo de ejercicio es trabajar con la magnitud de la aceleración de gravedad. Ahora, da lo mismo realmente porque la vamos a eliminar en un momento, pero trabaja con la magnitud de la aceleración de gravedad, es decir, tú pon los signos y no dejes que la gravedad lo haga, ¿ya? Es decir, todo lo que va hacia la izquierda, ¿ya? Bueno, tú lo estás viendo hacia al revés. Todo lo que está yendo hacia acá, hacia este lado va a ser negativo y lo que va hacia abajo es negativo. Lo que va hacia la derecha es positivo y lo que va hacia arriba es positivo. Eso simplemente. Ok. Entonces, ese ángulo, ¿ya? Y acá es donde los estudiantes se confunden mucho. Ese ángulo de 30 grados, si yo lo proyecto aquí, ese ángulo estaría en ese sector de ahí por si acaso. Eso es importante, ¿ya? Es sumamente importante considerar dónde está ese ángulo. Es la parte 1 de todo esto. Si no sabes representarlo vas a tener serios problemas. Ya, ok. Entonces vamos a empezar a dibujar las flechitas que van a ser nuestras fuerzas, ¿ya? Ok. Esto sí o sí tiene un peso que va a ir hacia abajo. Va a ser un peso. Y ese peso lo vamos a su vez a descomponer en dos pesos. En un peso que va a ir hacia acá, que le voy a llamar peso en Y, y otro peso que va a ir hacia acá, que le voy a llamar peso en X, ¿ya? Y el de acá era el vector peso. Vamos a borrar eso y vamos a poner esto que es peso. Es importante considerar de que el peso, ¿ya? Este es el ángulo, el peso en Y, el peso en Y se va a representar como peso por, vendría siendo el cateto adyacente, así que es coseno del ángulo. Y el peso en X está en el cateto opuesto al ángulo, por lo tanto va a ser peso por seno del ángulo. Eso es importantísimo, saber descomponer las fuerzas. Si no sabes descomponer las fuerzas, en mi canal tengo un video sobre descomposición de fuerzas, ya en plano inclinado. Ok, lo primero, ya tengo el peso, que es una fuerza que está presente en este caso. Ahora, el peso, recordemos que se calcula como masa por aceleración de gravedad. Ok, entonces yo podría escribir esto como, ya voy a escribir, de hecho lo vamos a escribir de inmediato. Esto va a ser igual a la masa mayúscula por la aceleración de gravedad, que va a ser G, multiplicado por el coseno del ángulo. Reemplacé la letra P de peso por masa por gravedad, ¿ya? Y acá lo mismo, va a ser la masa por la aceleración de gravedad multiplicado por seno del ángulo. Hay que ser muy ordenado en esto. Si tú no eres ordenado en esto, vas a tener serios problemas, ¿ya? Ok, analicemos el dibujo. Esta masa está colgando hacia acá, por lo tanto va a tirar ese cordel hacia arriba. Entonces va a haber una fuerza de tensión, que la voy a dibujar con rojo para no confundirlo tanto, que va a ir hacia acá. Va a ser una fuerza de tensión. Esa fuerza de tensión no va a tener descomposición, va a ser simplemente en el eje, va a estar 100% en el eje X, ¿ya? Ahora, tenemos que analizar dos situaciones posibles y ojo con lo siguiente, ¿ya? La primera situación que vamos a analizar es de que esto es tan pesado que esto se quiere mover hacia abajo. Por lo tanto, va a tratar de tirar eso hacia allá. Y eso es importantísimo, es importantísimo. ¿Por qué? Vamos a poner acá como que si esto se quiere mover hacia acá. Porque si quiere moverse hacia arriba del plano, la fuerza de roce va a ir hacia el lado contrario. Debes recordar de que la fuerza de roce es una fuerza que se opone al movimiento. Por lo tanto, si esto se quiere, si voy a ponerle acá un MOV de movimiento,
Si el movimiento quiere ir hacia arriba, entonces la fuerza de roce va a ir hacia abajo. Fuerza de roce va a ir hacia abajo. ¿Ya? Ok, importante eso. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza, no es una fuerza de reacción, es una fuerza que va perpendicular a la superficie. Y en este caso va hacia allá formando un ángulo de 90 grados. Cosas importantes a considerar. Demasiado importante a considerar. La normal, en este caso, ya hay cosas que voy a dar por como que tú las sabes, ¿ya? La normal, la magnitud de la normal va a ser igual al peso en Y. Por consecuencia, la normal va a ser igual a m por g por coseno del ángulo. ¿Por qué la normal va a ser igual a eso? ¿Ya? Porque la normal va a ser lo mismo que el peso en Y, porque no hay un movimiento hacia arriba y hacia abajo en el eje Y. Entonces, tanto normal como el peso en Y se están anulando. Vamos a decir que se están anulando, pero realmente no es así, ¿ya? Ok, así que la normal está yendo al otro lado y va a ser igual. Por otro lado, la fuerza de roce, cuando uno la calcula, calcula su magnitud. Y la fuerza de roce va a ser igual a coeficiente de roce por la normal. ¿Ya? Esa es la fórmula de la fuerza de roce. ¿Ya? Es coeficiente de roce por normal, ya sea estático o cinético. Entonces, yo voy a poner acá que esto es igual a coeficiente de roce por la normal, y la normal es igual a m por g por coseno del ángulo. Listo. Con eso ya tenemos los ingredientes básicos para resolver nuestro ejercicio. En un segundo me pica la espalda. Ahí sí. Tenemos los ingredientes básicos para resolver nuestro ejercicio. ¿Qué prosigue ahora? Segunda ley de Newton. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton en el eje X. ¿Ya? Vamos a aplicar la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas para el eje X. Veamos, analicemos qué fuerzas tengo en el eje X. Tengo 3 fuerzas y acá los estudiantes se confunden mucho. Tengo 3 fuerzas. 1. Tengo la tensión, que es positiva. 2. Tengo la fuerza roce, que es negativa. ¿Ya? No le estoy poniendo el símbolo de vector porque la estoy considerando como en su magnitud escalar simplemente. ¿Por qué? Porque yo le voy a poner los signos. ¿Ya? Eso es importante. No la estoy considerando como vectores, porque si yo la considero como vector, entonces podría ser todo positivo. Pero no, yo le voy a poner el signo de inmediato, y de hecho creo que lo dije en un momento, que vamos a considerar la gravedad como una magnitud. ¿Ya? Es decir, como la magnitud de la aceleración de gravedad. Entonces yo digo, ok, mira, la fuerza roce va hacia abajo, entonces es negativa, así que voy a poner menos. Es una sumatoria, pero como la fuerza roce va hacia abajo, va a ser más menos, así que me va a quedar negativa. ¿Ya? Ok, y además, fíjate bien, el peso que va en diagonal, recuerda que está descompuesto en un peso en X que va hacia acá y un peso en Y que va hacia acá. Entonces tengo una componente del peso que está tirando hacia acá abajo. Entonces tengo un peso que va a ser hacia abajo y entonces va a ser negativo, que va a ser igual a menos, voy a poner menos peso en X. Y esto tiene que ser igual a 0, ¿ya? Insisto, esto es más menos fuerza roce más menos peso, ¿ya? Porque es la sumatoria de fuerza, segunda ley de Newton, ¿ya? Y esto tiene que ser igual a 0 porque yo creo que el sistema está en equilibrio estático, ¿ya? Vamos a reemplazar los valores que conozco, ¿ya? Tensión, mira, no conozco la tensión, ¿ya? Necesito saber la tensión. Ok, necesito saber la tensión, así que yo voy a hacer el diagrama. Voy a tener que hacer el diagrama de cuerpo libre del objeto M minúscula. Sí, voy a tener que hacerlo. El objeto M minúscula, voy a usar un plano cartesiano que va a ser así. Eje Y y nada más. ¿Por qué nada más? Porque no hay nada, ninguna componente en la horizontal. Y tengo un peso que va hacia abajo, que es el peso del objeto, que va a ser igual a la masa pequeña por la gravedad. Y tengo hacia arriba la tensión. Si yo hago la sumatoria de fuerzas, en el eje Y, me va a quedar de que la tensión menos el peso es igual a 0. Parece que estoy tapando. No, aún no tapo. Ya, voy a correr. La tensión menos el peso igual a 0. Por lo tanto, la tensión es igual al peso, ¿ya? Porque pasa positivo. Pero yo sé que el peso es mg, por lo tanto me queda de que la tensión es igual a m por g. Ok, la tensión se va a transmitir por todo el cordel, así que yo voy a hacer que la tensión acá es la misma acá. No puede estar más tenso acá que acá, sería un poco raro eso, ¿ya? Es una polaridad ideal que transmite la tensión en todo sistema. Entonces, mira, ya tengo el valor de la tensión. La voy a reemplazar acá. Ya, la tensión es m por g. Menos, fuerza roce lo voy a dejar tal cual, todavía no voy a reemplazar nada. Pero el peso en X sí lo voy a reemplazar. El peso en X ya lo tengo por acá. Ahí está, peso en X. Entonces el peso en X es m por g por seno del ángulo, y esto es igual a 0. ¿Por qué no reemplacé el roce? Porque la clave está en el roce. Ya recordemos, en este caso yo estoy considerando el movimiento hacia ahí arriba. Pero ¿qué pasa si el movimiento va hacia abajo? O intenta ir hacia abajo. Recuerden, es un intento de movimiento. Ok.
Veamos qué pasa. Mira, voy a despejar la fuerza de roce. La fuerza de roce que está negativa la voy a llevar hacia allá. Entonces me queda m por g menos m por g por seno del ángulo es igual a la fuerza de roce. Estaba negativa, pasó a positiva. ¿Ya? Ok. Y acá viene el tema. Viene el tema. En un posible movimiento, y escúchame, en un posible movimiento hacia allá, hacia ese lugar, ¿ya? Voy a ponerla acá arriba con un movimiento, ¿ya? Movimiento que va hacia allá. En ese caso, me va a quedar la fórmula así. En este caso, mg, en este caso, voy a poner acá, ya, entre paréntesis, mg tiene que ser mayor que m por g por seno del ángulo, ¿ya? Es decir, esto que está acá tiene que ser mayor que eso para que la fuerza roce me dé positiva, ¿cierto? Tiene sentido, ¿cierto? Ok. Entonces, desglosemos esta fórmula. Entonces nos queda, vamos a hacer acá, m por g menos m por g por seno del ángulo es igual a la fuerza roce, pero la fuerza roce yo la tengo escrita acá, mira, fíjate bien. Coeficiente roce por masa por g, ya hemos escrito eso. Coeficiente roce por la masa, por la gravedad, por el coseno del ángulo, ¿ya? Ok, tengo g en todas partes de la ecuación, en todas partes. Así que me voy a eliminar esa g. Voy a dividir toda la ecuación por g y me queda así. Me queda m menos m por seno del ángulo es igual a coeficiente de roce por m por coseno del ángulo. Yo quiero saber cuánto vale m minúscula, así que debo despejarla. Entonces me queda de que m minúscula es igual a coeficiente de roce por m por coseno del ángulo más m mayúscula por seno del ángulo, ¿cierto? Me queda así. Voy a factorizar por m acá porque tengo m ahí, en esos dos lados. Así que me queda de que la m minúscula tiene que ser igual a m factor de coeficiente de roce multiplicado por el ángulo más seno del ángulo. Pero insisto, en este caso estamos analizando un movimiento, voy a ponerle move de movimiento, no move en inglés, move. Estamos analizando un movimiento, ya, que va a ir hacia allá, y en ese caso se debe cumplir de que mg tiene que ser mayor que m por mayúscula por g por seno del ángulo. Se debe cumplir eso, ¿ya? Pero ¿qué pasa si ahora no pasa eso? Es decir, esta masa no es tan grande. Por lo tanto, esto no se va a querer mover hacia arriba, sino que esta masa es más pequeña, de tal manera que el movimiento va a ir hacia abajo. ¿En qué cambia? ¿Ya? ¿En qué cambia todo esto? Entonces, vamos a hacer una línea amarilla gigante acá y vamos a decir en qué cambia esto. ¿Qué pasa si ahora el movimiento del objeto grande no es hacia allá arriba, sino que esto está a punto de resbalar pero hacia abajo? Bueno, ¿en qué cambia? Mira, cambia simplemente en que la sumatoria, voy a hacer esto mismo que tengo acá, lo voy a llevar hacia allá, en que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a, la tensión va a seguir yendo hacia allá, ¿ya? Pero si este objeto se quiere mover hacia abajo, se quiere mover hacia acá, la fuerza roce va a ir hacia el otro lado. Recuerda que la fuerza roce se opone al movimiento, entonces me va a quedar una fuerza roce positiva. Menos el peso en X porque eso va a seguir siendo negativo, ¿ya? Entonces, esta FR va a pasar negativa hacia allá, me queda aquí la tensión, menos el peso en X es igual a menos FR. Es decir, me queda todo lo mismo que estaba acá, pero ahora va a cambiar el signo de FR, simplemente. Entonces, reemplazo. La tensión yo sé que es mg, menos el peso en X, que es m por g por seno del ángulo. Y acá al lado derecho, esto me va a quedar menos coeficiente de roce por E por masa por g por coseno del ángulo. Fíjate, es lo mismo que tengo acá, pero la única diferencia es que ahora tengo un menos al lado derecho. Es todo. Voy a eliminar la letra G nuevamente, ¿ya? Y me va a quedar de que M menos, ¿ya? Ojo con esto, acá es importante. En este caso, va a ser de que MG, ya mira, acá era mayor, entonces ahora tiene que ser menor. Tiene que ser menor que MG por seno del ángulo. Fíjate bien, ¿por qué? Porque si esto es menor, entonces al restar acá, esto me va a quedar negativo y por eso se va a cumplir que esto es negativo.
Entonces me va a quedar menos m por seno del ángulo es igual a menos coeficiente de roce por m por coseno del ángulo. Quiero despejar m, así que nuevamente hago lo mismo que hice delante, llevo esto hacia el otro lado, me queda menos coeficiente de roce por m mayúscula por coseno del ángulo. Esto está negativo, paso sumando m por seno del ángulo. Me queda de que m es igual, voy a factorizar, me queda m, paréntesis, menos coeficiente de roce por coseno del ángulo más seno del ángulo. Por lo tanto, tiene que ser así. Para que el sistema esté en equilibrio, m tiene que tomar ese valor o ese valor. Acá con movimiento hacia abajo, allá con movimiento hacia arriba. Entonces, llegó el momento de reemplazar los datos, ¿ya? Es coeficiente de roce estático, por lo tanto vamos a utilizar, o sea, quiero un sistema que esté en equilibrio estático, por lo tanto voy a utilizar el coeficiente de roce estático que es 0.4, ¿ya? Entonces, voy a primero que todo reemplazar los datos acá. Yo sé que m tiene que ser igual a m mayúscula, que son 4 kilogramos. Paréntesis, coeficiente de roce estático era 0.4, ¿cierto? 0.4, veamos. Sí, 0.4. Por coseno de 30 grados más seno de 30 grados. Recordemos que el plano inclinado tiene un ángulo de 30 grados. ¿Ya? Por lo tanto, ahora vamos a utilizar la calculadora para hacer esto. Ok, acá tenemos nuestra calculadora. Ya tenemos nuestra calculadora y vamos a hacer el cálculo. Veamos. 0.4, ya, 0.4 lo voy a multiplicar ya por el coseno, ahí está, por coseno de 30, ya, y le voy a sumar el seno de 30, ahí está, seno de 30. Voy a hacer ese cálculo al paréntesis de inmediato, ya, y eso me da ese número que está ahí, que lo voy a transformar a decimal, que es eso. Entonces todo lo que está en el paréntesis me da 0.8464. Entonces me queda de que la masa es igual a 4 kilogramos por 0.8464. Eso no tiene unidad de medida por si acaso, ¿ya? Y esto lo voy a multiplicar ahora por 4 kilogramos, ¿ya? Y me da como resultado 3.38. Entonces la masa es igual a 3.38 kilogramos, ¿ya? Esperemos ahí, porque tengo que hacer una cosa más. Vámonos a acá, reemplacemos los datos, ¿ya? Entonces me queda de que la masa es igual a 4 kilogramos menos coeficiente de roce, que es 0.4 por coseno de 30 más seno de 30, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo en la calculadora, ¿ya? En la calculadora, entonces me queda menos 0.4, ya, esto lo voy a multiplicar por el coseno de 30, ¿cierto? Ahí nos queda. Y le voy a sumar el seno de 30 más seno de 30, ¿cierto? Me queda así. Sacamos la raíz cuadrada y me da 0.1535. Entonces acá la masa es igual a 4 kilogramos por 0.1535. Lo multiplico ahora por los 4 kilogramos por 4 kilogramos y me da como resultado 0.61. Entonces masa es igual a 0.61, 43 será, 43 kilogramos. 3 kilogramos. Ok, cerremos esto acá. Listo. Entonces tengo dos masas. Y si tú te diste cuenta, me preguntaron en qué intervalos de masa. Pasa de que como máximo, la masa puede ser esto que tengo acá, para que el movimiento tienda a ir hacia arriba. Es decir, si la masa pequeña pesa 3.38 kilogramos, esto va a tratar de moverse hacia arriba. Pero si la masa se mueve hacia los 0.61 kilogramos, va a tratar de moverse hacia abajo. Por lo tanto, la masa tiene que ser menor que 3.38 kilogramos, pero tiene que ser mayor que 0.6143 kilogramos, y así de esa manera el sistema va a permanecer, para cualquier masa ahí entre medio, va a permanecer en un equilibrio estático. Si me acerco a los 3.38 kilogramos, esto va a tratar de moverse hacia arriba. Si me acerco a ese número, va a tratar de moverse hacia abajo. Pero entre medio se va a quedar en perfecto equilibrio estático. ¿Ya? Ok, fue una clase un poquito larga, pero espero te haya gustado y te haya servido. Nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.